Buenas tardes. De parte del Colegio La Frontera Norte, les agradecemos mucho su presencia. A continuación, tenemos unos invitados que nos van a platicar sobre un proyecto en el que están trabajando actualmente. El título del proyecto es Política y Gestión Migratoria en México, cambios recientes e impactos sobre la población extranjera en México. Y primeramente aquí a mi izquierda tenemos a la doctora Cecilia Bóvez León. Ella es doctora, pero de Flaxo, del Colegio de México. Es que es investigadora de Flaxo México. Y la hiciste en Flaxo, ¿verdad? El doctorado en el colegio. En el Colegio de México, y ahorita se desempeña como profesora investigadora en Flaxo México. Tenemos a Lucía Escalona Toledo. Ella es maestra en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones del Instituto José María Luis Mora. Y finalmente tenemos a Mirko Marzadro. Él es doctor en Planificación Territorial y Políticas Públicas de la Universidad IUAB de Venecia. Ahí nos dirás qué significa IUAB. De arquitectura, muy bien. Entonces, nos van a presentar los primeros avances de su proyecto, que son avances de 8 meses de su proyecto, y pues les cedo aquí la palabra. Muy buenas tardes. Ante todo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, al Colegio de la Frontera Norte de su sede Juárez, particularmente al doctor Jesús Peña por esta amable invitación que nos ha hecho para poderles presentar este proyecto de investigación que estamos llevando a cabo a partir de este año y que vamos a seguir haciendo hasta el próximo año. Es un proyecto de investigación que se nos ocurrió en Flaxo, México, a partir de pensar que la migración, que si México es un país con una realidad migratoria tan compleja, es un país tanto de expulsión como de tránsito, de retorno y también de destino. La mayor parte de los estudios, de los esfuerzos de los estudios migratorios se ha dedicado tradicionalmente a la expulsión y en todo caso algo últimamente al tránsito. Sin embargo, a mí me pareció que podía ser interesante estudiar un poco la migración, México como país que recibe inmigrantes, o sea, ya sea de tránsito, ya sea de refugio o asilo, pero también personas que vienen a vivir a México. Yo misma, por ejemplo, llegué a México en el año 92, supuestamente a estudiar una maestría, y yo hoy soy mexicana, hace 10 años que soy mexicana y ya no me considero una inmigrante, pero lo fui durante mucho tiempo. México es mi segunda patria y va a ser mi patria definitiva. Entonces, este proyecto tuvo su origen precisamente en la inquietud por estudiar qué cambios se ha producido en este panorama inmigratorio en México a partir de la nueva legislación migratoria que aparece en México a partir de 2011. Yo soy la coordinadora, yo soy la autora del proyecto y la coordinadora de este equipo que ustedes tienen aquí presente. La exposición la hemos dividido para que sea algo más bien coloquial, donde le hagamos una presentación muy breve y podamos dejar espacio a lo que a ustedes realmente les interese. En este sentido, el orden va a ser: Lucía Escalona Toledo va a presentarles el proyecto, muy simplemente va a presentar el problema, o sea, el diseño metodológico de la investigación. El problema de investigación, los objetivos, las preguntas, las hipótesis y el diseño metodológico. Luego el doctor Marzadro va a exponernos un poco de los primeros avances que tenemos respecto a los estudios de la nueva ley. Nos
Después yo les voy a presentar el modelo analítico que hemos construido y finalmente el doctor Mazadro le va a presentar algunos avances sobre el estudio de la ley. Muchas gracias y le paso la palabra a Lucy. Bueno, buenas tardes, gracias igual por estar acá. Como dijo Cecilia, yo les voy a platicar un poquito del proyecto en que estamos. No voy a repetir lo que dijo, pero sabemos que en cuanto a movilidad humana, México es un país bastante complejo, con procesos de recepción, expulsión, tránsito y retorno. El proyecto, como ella ya lo mencionó, se concentra específicamente en el tránsito y la recepción de migrantes. Entonces, en 2011, digamos, con la nueva ley de migración que deja atrás la Ley General de Población del año 74, que consideraba la migración irregular como un delito, aparece este nuevo marco migratorio en el año 2011 y que está como atravesado toda esta ley por un discurso que valora mucho los derechos humanos y que entiende al migrante como un sujeto de derecho, ¿no? Entonces, con este nuevo marco normativo, modificaciones a la legislación y las instituciones y estos nuevos valores y principios que empiezan como a regir en relación con la protección, los derechos humanos y los criterios de admisión, vale la pena también preguntarse si existen los mecanismos efectivos para poder ejercer realmente esos derechos que aparecen en la nueva ley, ¿no? Entonces, las preguntas que se plantea este proyecto son como tres grandes preguntas: ¿cómo y en qué medida estos cambios recientes de la política migratoria del Estado mexicano responden a estos principios y valores que están plasmados en la nueva ley? Otra de ellas es cómo se caracterizan estos flujos actuales hacia México, y la otra, cuáles son los impactos de esta nueva legislación y este nuevo marco normativo en estos diferentes grupos de migrantes. Entonces, las hipótesis de las que partimos nosotros para plantear el proyecto son que, digamos, estas reformas migratorias buscan aumentar la integración y la inclusión y demás, pero deben profundizarse, y en ello influyen factores como, por ejemplo, la capacitación de los funcionarios, la novedad de las leyes, no sé si, ¿sí? Y reglamentos, y la ausencia de estas políticas de integración para estos grupos, ¿no? Esa es una de las hipótesis. La otra es que los flujos migratorios hacia México se han diversificado, entonces es necesario estudiarlos para poder generar y diseñar políticas específicas para estos nuevos grupos de migrantes. Otra de las hipótesis que se plantean aquí es que los imaginarios respecto de la migración en general y de los migrantes arraigados en la sociedad mexicana de alguna manera chocan con estos nuevos principios y valores que tienen muy en cuenta los derechos humanos y la protección de los migrantes. Y por último, que el impacto de esta ley es diferenciado para los distintos grupos de migrantes, y eso depende de, digamos, el origen nacional, el género y el estatus migratorio. Entonces, el objetivo general que se plantea el proyecto es estudiar integralmente la política y la gestión migratoria en México a partir de esta nueva ley de 2011 e indagar acerca del impacto que esta ley tiene en los diferentes grupos de migrantes, como mencionamos recién. Entonces, para ello, sabemos que uno plantea un objetivo general y hay que plantear objetivos específicos para poder llegar a lograr el objetivo general. Entonces, uno de los objetivos específicos es, el primero, analizar la política y la gestión migratoria del Estado mexicano a partir de la ley, de esta nueva ley, en diferentes dimensiones, de legislativa, de la gestión y las políticas públicas. Para eso se desarrolló un modelo analítico que Cecilia va a explicar ahora en un ratito, que tiene como dos dimensiones, o tres dimensiones: una dimensión procedimental, una simbólica y una de los actores. Bueno, eso, pero es integral justamente por eso, porque ella lo va a explicar mucho mejor que yo, pero es un estudio integral porque además de estudiar solamente la política, si pensamos que la elaboración y la construcción de la política migratoria tiene mucho que ver con, digamos, y está muy relacionada con las percepciones que hay en la sociedad civil, es necesario ir también a la parte simbólica, ¿no? Entonces, ella ahora lo va a explicar mejor. Por otra parte, otro de los objetivos específicos es caracterizar la migración actual hacia México. Lo que dijimos, hay flujos nuevos y demás, entonces hay que ver qué tipos de migración, si son migrantes de tránsito, residentes, asilo, refugio y demás, y también por grupos de nacionalidades y ubicación geográfica.
Y por último, el último objetivo específico es lo que habíamos dicho, analizar la percepción de los migrantes en relación con la protección de sus derechos, los procesos de gestión migratoria, las políticas de inclusión e integración, las formas de discriminación y exclusión y también la percepción de otros actores, aparte de los propios migrantes, como por ejemplo ONG o organizaciones de la sociedad civil. Por último, los aspectos metodológicos, como pueden ver, como hay dos dimensiones, o sea, se estudian dos cosas, la política en sí y después las percepciones, entonces es una investigación que combina métodos cualitativos con métodos cuantitativos. Entonces, estamos, por ejemplo, ahora en proceso de desarrollar entrevistas semiestructuradas y tal vez algunas observaciones participantes que, bueno, luego se van a analizar desde estos métodos cualitativos. Y para terminar, y pasarle la palabra a Mirko, a Cecilia, entonces la organización del proyecto es como en tres ejes. El primero, que tiene que ver con este análisis de la política y gestión, el segundo, que es la caracterización demográfica, y el último, el análisis de las percepciones de los migrantes. Ahora estamos trabajando en el eje 1, digamos, el análisis de la política, y los avances preliminares que se van a presentar se ubican ahí. Así que bueno, gracias. Sí, quería decirles además que falta una investigadora de este proyecto que no ha podido acompañarnos, pero que es la que se va a encargar o que se está encargando, que ya tiene un avance bastante grande, de hacer el análisis de la composición sociodemográfica de esta migración actual en México. En ese sentido, esos avances sí no se los vamos a presentar, pero ese es el lado cuantitativo de este proyecto, que tiene que ver con estudio de bases de datos censales, que también toma registros cuantitativos del Instituto Nacional de Migración, y ese es un lado cuantitativo que no les vamos a presentar hoy. Yo les voy a presentar ahora, realmente, como les decía Lucía, el proyecto tiene, por una parte, la intención fundamental de analizar la legislación, o sea, las leyes, reglamentos y programas que regulan el marco, que constituyen el marco normativo migratorio en México. Y por el otro lado, tiene el objetivo de evaluar la percepción que tienen los propios migrantes respecto a si ha cambiado en algo realmente el trato hacia ellos con este cambio legislativo. Nosotros estamos ahora haciendo la primera parte porque estamos en el primer año del proyecto. Estos son resultados muy preliminares, estamos apenas en el primer año del proyecto. En esta primera parte, nosotros lo que estamos haciendo básicamente es estudiar política y gestión tal cual, como es. El primer objetivo de este proyecto era construir un modelo analítico que sirviera para poder hacer un análisis integral de la política migratoria. Ese modelo ya está construido, yo diría que ese es uno de los principales avances y aportes que tiene este modelo. El modelo de análisis de la política que les voy a presentar, parte de la idea, esa lámina está muy mal, pero la otra creo que está mejor, es que lo hice primero en una Mac y parece que no se pasó bien acá, pero bueno. Lo que quiero decir es que mi punto de vista, desde mi perspectiva como investigadora, para lograr un análisis integral de la política es necesario tener en cuenta tres dimensiones analíticas que deben verse simultáneamente. O sea, no basta, según yo, no basta con ver la parte normativa y procedimental, o sea, no nos podemos quedar en el ámbito de las leyes, de la legislación. Yo diría que la primera dimensión, que es muy importante, obviamente, es la normativa procedimental, o sea, el conjunto, qué dice la ley, qué dicen los reglamentos, etcétera. Pero hay un ámbito simbólico, porque como todos sabemos, las leyes no son más que acuerdos de los actores, y los actores funcionan con lo que transmiten son los valores que predominan en una sociedad en un momento determinado. O sea, se supone que como las leyes las hacen los legisladores, esos reflejan de algún modo
algo que simbólicamente es la construcción simbólica, la representación que tiene una sociedad sobre cierto aspecto, en este caso sobre la migración. Por eso me parece que la dimensión simbólica es muy interesante porque explorar cómo se construye al otro, cómo se construye al extranjero en el país, a lo mejor nos puede hacer entender por qué hay ciertas limitaciones en la ley, por qué se expone de un modo o se expone del otro. Finalmente, no podemos entender tampoco integralmente lo que sería la política migratoria de cualquier Estado, y esto es en abstracto, si no tenemos en cuenta un tercer ámbito, que es el ámbito de los actores. En primer lugar, porque los actores son los actores los que crean las leyes, son los actores los que las ponen en práctica, los que las gestionan y los que la regulan, y son los actores también los que la viven. Respecto a los actores, existen un conjunto de actores que intervienen en la política migratoria de un país, son actores gubernamentales, funcionarios, servidores públicos, partidos, sociedad civil, opinión pública y los propios mismos. Ahora vamos a ver el modelito desagregado, cada una de estas dimensiones. La primera dimensión les había dicho que era la dimensión normativo-procedimental. Esta dimensión, este ámbito normativo, en primer momento yo propongo ver la legislación que realmente existe. O sea, tenemos que identificar la legislación. El modelo es para hacer el análisis de la ley misma. Primero, yo propongo la identificación de la ley, o sea, definir cuál es la temporalidad, si son leyes, se trata de una ley temporal o si se trata de una ley permanente. Si son masivas o selectivas, o sea, si son para todos o son específicos para migrantes de tránsito o son específicos para migrantes de retorno. Y si se trata de políticas generales, por ejemplo, como acceso a servicios de salud, acceso a servicios de educación, o son aspectos más específicos. Y en el análisis yo propongo tener en cuenta o distinguir o analizar, ya sabemos que es descomponer, ¿verdad? Para luego poder entender las relaciones entre los distintos componentes. Bueno, esos componentes que para mí son indispensables en este tipo de análisis sería cuáles son los principios y los valores generales que le dan sentido a la ley o que la ley exhibe como a lo que ella se ascribe. Luego, la pregunta es, bueno, ya una vez tenemos ciertos principios, ciertos valores, en el caso de la legislación migratoria, como vamos a ver, estos principios, por ejemplo, son el respeto a los derechos humanos, la seguridad humana de la persona migrante y una serie de valores que aparecen en la ley. La pregunta siguiente es, bueno, existe el valor, pero la ley ofrece mecanismos para reglamentar cómo hacer cumplir esos principios. Y finalmente, la tercera dimensión, la ley además indica cómo gestionar ese modo de cumplir el valor. También un modelo similar, pero de manera desagregada, propongo ver también el ámbito que llamo programático, o sea, no solo ver la ley que realmente existe, sino lo que existe como programa y proyecto, ya ven los planes de desarrollo nacional, el plan nacional de migración del sexenio o a 3 años, es decir, y también iniciativas de cambios y reformas a la ley. En este caso he usado el mismo modelo para identificar la legislación, caracterizar permanente, selectiva, etcétera, pero he pensado que ya que se trata de algo más bien de proyecto, algo que está como proyectado, interesa ver cuál es el objetivo a futuro, cómo está el debate o el cabildeo para, en el caso de las iniciativas de reforma, y finalmente cuáles son las propuestas concretas que hay de reforma a las legislaciones. Eso tiene que ver con el ámbito, les decía que la primera dimensión analítica del modelo es la dimensión que llamo normativo procedimental, que tiene que ver con la legislación misma. Pero les decía que hay una otra dimensión, una segunda dimensión, que es el ámbito de los discursos, que es el ámbito simbólico. Estos discursos
Así muy gruesamente los podemos distinguir entre discursos culturales identitarios, que son los que tienen que ver con la construcción discursiva de la identidad nacional, del otro como extranjero, y los discursos también de la sociedad civil. Ese es otro tipo de discurso, que ese discurso lo estamos rastreando tanto en los documentos que producen las organizaciones de la sociedad civil, como a partir de las entrevistas que estamos haciendo a las organizaciones de la sociedad civil, porque ellos son, y ahí me voy al a la tercera dimensión, que es la dimensión de los actores. Ellos son actores de la política. Entonces, en el modelo, para analizar actores, lo primero que hago es distinguir actores estatales y actores no estatales. Dentro de los actores estatales tenemos los legisladores, diputados, senadores, pero también los partidos y los funcionarios, que son los servidores públicos que ejecutan estas políticas de migración. En el caso de los actores no estatales tenemos las organizaciones no gubernamentales, tenemos las casas del migrante y finalmente, y este es un ejemplo en el lugar que estamos, la academia, que con sus estudios también contribuyen a... también forman parte, son actores también de la política. Finalmente, ya para terminar con el modelo, al interior de cada uno de estos tipos de actores también he definido algunas dimensiones analíticas que han servido en primer lugar para elaborar la guía de las entrevistas semiestructuradas, pero además van a servir para organizar, articular el análisis cualitativo de esas entrevistas y articular también la estructura analítica que va a tener la parte de estudio de los actores. Respecto a los actores no estatales, esas dimensiones son sensibilidad ante el tema migratorio, importancia del tema en el trabajo legislativo o plataforma partidista, planes, cambios, gestión, capacitación, profesionalización, interinstitucionalidad, gobernabilidad migratoria, gobernanza migratoria. Eso es un error que tengo ahí. Es gobernanza, perdón, dije gobernabilidad. Bueno, no lo puedo cambiar, pero es gobernanza migratoria. Y me estoy refiriendo justamente a usar la noción de gobernanza para ver cómo se gestiona la política migratoria con participación de actores no estatales, particularmente con la sociedad civil. Y finalmente, innovación institucional, eficiencia y derechos humanos. Para los actores no estatales también he construido dimensiones analíticas, actores no estatales, la ley, cuáles son los cambios, la gestión, los cambios, el impacto, los avances, el papel de la sociedad civil y los organismos internacionales, trabajo, ahí me interesa ver el trabajo de las ONG, las relaciones entre ONG, las relaciones de las ONG con el sector estatal, es decir, con las autoridades migratorias, las relaciones de las ONG con las ONGs y los organismos internacionales, el cabildeo, cuál es la influencia que ha tenido estas organizaciones en la creación de nuevas leyes, programas, iniciativas, etcétera. Y finalmente, el debate, cómo estas organizaciones producen discursos o contradiscursos que llevan a la opinión pública una forma de discusión del tema migratorio que en definitiva es más progresista que la que existe en el lenguaje de la ley. Muchas gracias, con eso termino. Esto no sirve. Ok. Entonces, a ver, solo le cambio. Qué bien que lo apagaron. No. Flash. Oops. Sí. Ah, bien, esto está abierto. Sí. Ok. Ah. Sí. Empezamos hablando voy a hablar brevemente de 4 valores y 5 principios que se encuentran ya en los primeros artículos, en el primer título de la ley de migración,
y específicamente estoy tratando de analizar la ley sobre un tema específico de la migración que sería el tránsito, aunque estos son algunos principios generales, pero que tienen una relevancia muy marcada para lo que se refiere a la migración de tránsito. Los 4 valores que ya encontramos en el artículo 1 y que rigen toda la nueva ley de migraciones son el primero, que es el que nos interesa más, pero tiene relaciones con los otros, que es el respeto, protección y salvaguardia de los derechos humanos de los migrantes. Al cual, pero, tenemos que agregar que la ley se funda sobre otros 3 valores, que son la contribución al desarrollo nacional, de la migración en este caso, preservación de la soberanía nacional y de la seguridad nacional. En el artículo 2, hablando de política migratoria, encontramos 5 principios generales que de alguna forma se relacionan o concretizan, definen, considero yo, pero el primer valor, que es el respeto, protección y salvaguardia de los derechos humanos. Estos 5 principios serían: 1, el más importante, el que marca un cambio respecto a la Ley General de Población, es la descriminalización de la migración irregular. El segundo es la responsabilidad compartida, la equidad entre extranjeros y mexicanos y la congruencia, vamos a ver de qué se habla, seguridad, seguridad humana, veremos de qué se habla, y un enfoque integral de la ley. Me interesa ahora lo de los principios, para terminar y pasar al ámbito regulativo de estos principios. La seguridad, que se entiende como una seguridad pública y fronteriza. No olvidamos que la ley dice que se funda en 4 valores, ¿no? Seguridad nacional, desarrollo, pero también que dice que la ley sirve para combatir, o sea, una finalidad es el combate contra el crimen organizado, especialmente en el combate al tráfico o secuestro de migrantes y a la trata de personas en todas sus modalidades. En este sentido hablamos de seguridad como seguridad humana. El principio de la integralidad, ya en un marco más de definición y regulativo, define que es un enfoque integral acorde con la complejidad y las diversas manifestaciones de la migración en México, considerando sus causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras. En este sentido, considerar la migración en un corto, mediano y largo plazo y con un enfoque tendencialmente regional. Adelante, por favor. Pasando al marco de la regulación de dichos 5 principios, encontramos la descriminalización de la migración en tránsito y la descriminalización también de la ayuda humanitaria. Y aquí seleccioné 3 artículos que me parecieron particularmente indicativos, particularmente atinados para explicar de qué se trata cuando hablamos de descriminalización. El primero es que ninguna persona, el artículo 8 ya nos aclara que ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad, su situación migratoria en el territorio nacional más que por las autoridades competentes. En este sentido, es el derecho al libre tránsito para todos. El segundo es un artículo que veta la posibilidad por parte de las autoridades de realizar verificaciones migratorias en los albergues y en otros lugares donde se brinda ayuda humanitaria a los migrantes. ¿Esto por qué? Porque la ley del 70, ¿por qué lo remarco? Porque en la Ley General de Población del 74, uno de los temas fundamentales era que la migración irregular era criminalizada. Y el brindar ayuda a migrantes también podía ser sujeto a
problemas, digamos, de crímenes o de sanciones, sino precisamente de crímenes. De hecho, la misma ley, en el último título, que es el que se ocupa de las sanciones, dice que no se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral que brindan ayudas humanitarias. Adelante, por favor. Cuando hablamos de responsabilidad compartida, en la ley hablamos de dos niveles diferentes de responsabilidad compartida. Uno que abarca un ámbito regional, un ámbito supranacional, donde la responsabilidad compartida se entiende como tratar de organizar un sistema donde el Estado mexicano entra en diálogo con otros países vecinos, principalmente vecinos, aunque no solamente, y aquí aclara que se trataría de tratar de promover y suscribir instrumentos internacionales en materia de retorno asistido, suscripción de acuerdos bilaterales que regulen los flujos migratorios. Aquí, digamos, probablemente ya en este artículo se ve que la seguridad nacional es más importante que, digamos, la seguridad humana o que la promoción de los derechos humanos de los migrantes. Pero es particularmente importante la organización y que prevé la ley, digamos, de la inclusión de todo lo que son las ayudas humanitarias que ya se brindaban en México y que se ven potenciadas de alguna forma con la nueva ley, donde se habla de la posibilidad de crear nuevos grupos de protección humanitaria, algunos ya, el más famoso internacionalmente o mundialmente son los grupos betas, tenemos más recientemente, pero ya tienen varios años, los operadores de protección a la infancia, como grupos mixtos, compuestos por autoridades, sí, personal del instituto, del INAMI, pero también con personas de la sociedad civil organizadas y de otros órdenes de gobierno. Pero vemos también que digamos, Segov prevé la posibilidad de brindar apoyo a las organizaciones que ya brindan servicios humanitarios. Entonces, en este caso, tendríamos digamos, una intersección entre dos grandes formas de ayuda humanitaria, la que organiza la sociedad civil con el apoyo del Estado, en este caso, o sin apoyo, y la que organiza el Estado, donde se trata de integrar a la sociedad civil. Después tenemos otros dos artículos bastante importantes, que son la posibilidad de que personas momentáneamente aseguradas, ¿no?, o presentadas, como dice la ley, en las estaciones migratorias, puedan ser dadas en custodia a organizaciones de la sociedad civil y que también las asociaciones de la sociedad civil que se ocupan de, digamos, de cuestiones legales puedan ser los defensores de los migrantes. Adelante. Cuando hablamos de equidad, de congruencia, principalmente hablamos de la equidad de trato entre ciudadanos mexicanos y ciudadanos extranjeros que se encuentran temporariamente o digamos, forma estancial en el territorio nacional. Y aquí hablamos del acceso a la atención médica, el acceso a prácticas de registro civil, personería jurídica, y de no retención de documentos. Estos son muy importantes porque cuando nosotros, bueno, se lo cuento así, pero estamos en una fase de análisis donde se ve que probablemente que una de las cosas que falta es la armonización de la legislación, por lo cual esto a nivel de regulación, estos principios están regulados, pero en la práctica todavía no es tan fácil que los registros civiles puedan acceder, digamos, brindar los papeles y todo esto. Cuando hablamos de la seguridad humana, como parte de la protección de los migrantes, ahí tenemos,
digamos, como un núcleo muy grande de la ley. La ley tiene un título específico de la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional, al cual se refiere, que es el título quinto de la ley, al cual se refiere el título séptimo del reglamento, que está organizado en 5 capítulos, donde probablemente los capítulos más importantes son los sobre protección a menores, ¿no?, donde se habla de la determinación del interés superior de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados, víctimas de delitos y otros grupos vulnerables. Estamos hablando también de algunos artículos en estos capítulos que han estado reformados después de de otras reformas a leyes, como la nueva ley sobre la protección de niños, niñas, adolescentes del año pasado. Adelante, a ver si hay otra. No, espérame. Para concluir, quería mostrarle rapidísimamente. Ya no hay tiempo, no. Ah, ok. Quería mostrarle esto. Esta infografía es, perdón, la redundancia, la infografía más sintética que encontré sobre un programa encabezado por parte de la OIM que se llevó a cabo durante el 2013 y el 2014 en Frontera Sur, que se llamaba Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito. Y era precisamente un programa, presentado y un programa que nació durante el 2011 y 2012, se llevó a cabo con la nueva administración federal, pero se concentraba en la seguridad humana y en la seguridad humana de algunos grupos particularmente vulnerables, como los niños, niñas, adolescentes no acompañados, las víctimas o testigos de delitos, las personas que huían de otros países llegando a México para tratar de pedir refugio. Esto que le estoy mostrando es el plan estratégico del Instituto Nacional de Migraciones para el periodo, el actual sexenio de gobierno, donde encontramos varias estrategias y líneas de acción, pero también entre las cuales encontramos algunas concentradas en la seguridad humana y en los derechos humanos de los migrantes, como podrían ser la 2.4, coadyuvar en el combate a la trata y tráfico de personas, o varios artículos de la estrategia número 5, que es garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes, donde encontramos fortalecer y ampliar los grupos de protección a migrantes, fortalecer los grupos de protección a migrantes en las fronteras sur y norte, y varios otros. Entonces, podríamos decir que como el proyecto se llama Política, Gestión Migratoria en México, Cambios Recientes, todo eso nos demuestra que sí hubo un cambio reciente en la legislación, en la regulación, pero al parecer, y esto concluyo, tenemos tengo aquí el informe de rendición de cuenta 2012-2015 de Rodolfo Córdoba, que ha sido el director del Consejo Ciudadano del INM a nivel nacional, y nos habla un poco de, a página 19 nos muestra una tabla donde pone en relación el número de migrantes asegurados y devueltos o con repatriados a sus países de origen, y el número de migrantes que de verdad han tenido una visa por motivos humanitarios, para haber sido testigos o víctimas de violencias en México, o que han podido tener acceso a refugio.
Y los números son muy diferentes. En el primer caso habla de eventos de extranjeros devueltos por autoridad migratoria mexicana, alrededor de 220,000 en 2 años, y el número de extranjeros documentados como para haber terminado el proceso de refugio han sido solo 441, y mientras que los que han accedido a una tarjeta de visitantes por razones humanitarias, 836. Él pone en relación esto, y para reforzar su discurso, que son de verdad poco, cita el ACNUR, que en algunas ocasiones ha dicho que la gran mayoría, probablemente el 50% de los migrantes que cruzan frontera sur como migrantes en tránsito, en realidad más que migrantes, serían personas que están huyendo y que necesitarían una protección similar a la del refugio. Entonces estos números no encajan precisamente con la nueva política que nos habla de derechos humanos y de seguridad humana. No sé si hemos dejado un espacio, también tenemos algunos avances respecto a los actores, al ámbito, a la dimensión de los actores. Gracias, Mico. Pero queremos dejar un espacio para que ustedes, la verdad es que nos da mucho gusto presentar esto aquí, porque aquí son expertos, ¿verdad?, en el tema migratorio en esta institución. Entonces, lo que pensamos fue no abrumarlos con una presentación demasiado larga, y más bien dejar espacio por si ustedes se interesaban en algún aspecto del proyecto, querían hacer alguna pregunta, ¿verdad?, alguna discusión. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta de los asistentes? O los que regresan a su país, que son 200 y tantos mil, ¿cómo nivelas esta política mexicana con la política que está haciendo Estados Unidos de deportación? Yo lo veo igual. Entonces, si dicen que México es un país de brazos abiertos a la migración, porque es muy amplio ese número y no facilitan, digamos, porque no son migrantes que van a trabajar acá, sino que son migrantes que van a Estados Unidos. ¿Cómo visualizas esa doble política? Se ha escrito en los últimos años, se ha hablado bastante entre los académicos activistas y los activistas sobre esta cuestión, y algunos han dicho que la nueva ley de migración o el programa especial de migración, digamos, la política migratoria mexicana, si hubiera tenido como una visa de tránsito para que la gente pudiera transitar por el país, probablemente se mitigaban o casi resolvían varios problemas de seguridad humana. Pero obvio, hay un problema de geopolítica, que es la relación de las relaciones de los países en la región, aunque sabemos que los mercados de trabajo son complementarios en la región. Sabemos que hasta es un problema que supera la dimensión regional, porque los migrantes en tránsitos vienen también de otros continentes del mundo, de Asia y de África, en menor cantidad, pero están llegando también, ¿no? Pero sí parece que hay una fuerte relación de la política de Estados Unidos respecto a la política de México sobre este tema de la migración en tránsito. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay otra pregunta al público, a mí me gustaría hacer una pregunta al que guste contestarla. De lo que ustedes han analizado, ¿cuál creen que es el cambio más positivo de esta ley conforme a lo que había antes? Porque pues antes no había una ley per se migratoria en México, ¿no? Entonces, de lo que ustedes han analizado hasta este punto, ¿qué es lo que más les gusta de esta ley?
Yo creo que cada uno va a tener una opinión, cada uno va a tener algo que aportar, pero yo voy a empezar, no es que no tiene sonido de... Voy a empezar por plantear que la nueva ley, para empezar, algo que es muy importante en esta nueva ley que no tenía la ley anterior, primero hace una ley migratoria, o sea, reconoce que la migración es una arista importante de los procesos sociales contemporáneos mexicanos. Antes la migración apenas se trataba en un capítulo de la Ley General de Población y no se le daba al tema migratorio el rango y la importancia que realmente tiene el fenómeno de la migración para México, máxime cuando es un país, como todos sabemos, tiene todas las condiciones de un país migratorio. Eso es una cosa muy importante. Lo otro que ha señalado todo el mundo es la adecuación por primera vez del lenguaje, ¿verdad?, y de los principios y valores generales de la legislación migratoria mexicana a los estándares internacionales, a lo que México durante muchos años ha reclamado para sus propios migrantes. Eso es fundamental, lo que hablaba Mirko, los principios de basar la ley en los principios de no criminalización de la migración no documentada, de la defensa, la protección de los derechos de las personas migrantes, de la seguridad de la persona migrante, de darle la idea del derecho al libre tránsito. Es decir, todos estos principios son realmente avances muy grandes en términos legislativos. Pero si por algo hemos hecho este proyecto es porque lo que nos preguntamos ahora, bueno, una vez que hemos llegado, ¿verdad?, a tener una legislación que todavía tiene problemas, todavía tiene limitaciones, todavía puede ser mejor, pero es mucho mejor que la que teníamos, ¿verdad? Bueno, pero ahora la pregunta es, bueno, ahora tenemos mejor legislación, tenemos mejor gestión migratoria, tenemos mejor trato a los migrantes, y eso es lo que trata un poco este proyecto de investigar, ¿no?, de exponer y de divulgar. Cecilia, la que diseñó el proyecto, nos habló antes de gobernanza, aunque es un tema que tocó rapidísimamente. Pienso que la nueva ley, definiendo que hay una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, y definiendo también posibilidades de crear convenio o estableciendo que la Secretaría de Gobernación tiene que, digamos, hay varios factores que nos permiten de hablar de una ley que abre las puertas no solo a la ayuda humanitaria, y no es solo la ley, estamos hablando de un conjunto de política migratoria donde se creó un Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migraciones. Antes existía un consejo consultivo, pero tenía otras reglas, y se crea también un consejo consultivo de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Entonces, me parece que estamos yendo, esperamos que de verdad sea así y que se mantenga en los próximos años hacia una gobernanza de este fenómeno social. Cecilia, ¿quieres aumentar algo? Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta, les agradecemos mucho a nuestros invitados y pues ya esperaremos más los avances el próximo año del proyecto. Y también les agradecemos mucho a ustedes aquí por acompañarnos. Y aquí tengo unas constancias que tenemos aquí para nuestros invitados. Ahí los pasan. El de Lucía. Hasta a mí me dieron constancia, ¿no? Bueno, pues, muchísimas gracias y vamos concluido el evento.